Fue a las 3 de la mañana con 20 minutos de este 20 de octubre, en que concluyó aquí en el Pleno de San Lázaro la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y esta concluyó con la aprobación de la miscelánea fiscal a la ley de ingresos. Vamos a ver, a recapitular cómo se dio este trabajo. Precisamente, de acuerdo a lo establecido por la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Cámara de Diputados discutió y aprobó la miscelánea fiscal y la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Hay que recordar que la fecha límite para el aval es el 20 de octubre, es decir, el día de hoy. Vamos a ver cómo se desarrolló el debate sobre este tema. Aprobaron los diputados en tiempo y forma la ley de ingresos. La presidenta de la Comisión de Hacienda y en tribuna de la Cámara de los Diputados, la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, presentó ante el Pleno el proyecto de decreto por el que se reforma la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que se conoce como miscelánea fiscal, y de acuerdo con la fundamentación, entre otros aspectos, se propone la reducción del impuesto a bebidas azucaradas y la actualización de los precios de los combustibles. Se plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la memoria de cálculo que detalle las fuentes de información y la metodología que justifiquen la actualización de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, y en su caso, de la aplicación de las cuotas complementarias y temporales que se establezcan en la misma fecha. Luego de la fundamentación del dictamen por parte de la Comisión de Hacienda, los grupos parlamentarios de la Cámara Baja fijaron sus posicionamientos en tribuna respecto a esta miscelánea fiscal. Los primeros en hacer uso de la palabra fueron legisladores de los grupos parlamentarios de Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Movimiento Regeneración Nacional Morena. El aumento hasta un 25% en deducibilidad de las colegiaturas también queda pendiente. Debe considerarse ante la falta de espacios para educación superior y media superior y con el fin de que los jóvenes no vean interrumpidos sus estudios y aspiraciones o que deserten del sistema educativo. Porque con las medidas propuestas en el dictamen buscamos recuperar la confianza tanto en los contribuyentes como en los inversionistas para que con la estabilidad del marco tributario y con los estímulos provenientes y pertinentes podamos detonar que haya mayor inversión en México. Que la miscelánea fiscal que el Ejecutivo nos remitió en septiembre de este año se ha quedado corta. No supiera ni corrige los errores de la reforma hacendaria avalada por el PRI, por el PRD y por el Partido Verde. Y no innova en nuevos mecanismos que nos ayuden a construir un andamiaje fiscal justo y equitativo. Es una serie de iniciativas que reforman poco lo que se aprobó anteriormente. Como decía, la mayoría son peticiones del sector privado, no de la gente que estaba preocupada por otros temas que no se van a discutir, como el IVA y como el régimen de repecos. Eso sí es a lo que la gente le está preocupando allá en la calle. Bueno, posteriormente diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del PRD, del PAN y del PRI también hicieron uso de la tribuna para expresar su postura respecto al dictamen de la miscelánea fiscal. Por una mayor igualdad, incluimos en el dictamen que pudieran deducirse al 100% los gastos vinculados con la incapacidad laboral. Para dar mayores oportunidades a las empresas motores de la economía, se incluyó la deducción acelerada de la inversión de bienes nuevos de activo fijo y se incrementa el monto de los ingresos de las empresas. La economía tendrá un crecimiento del 2.8%, cifra que muestra un contexto económico complicado, lo que nos obliga a aprobar propuestas que sostengan la progresividad de los impuestos, anteponiendo el interés general y de los más necesitados. Acción Nacional, en un ejercicio de congruencia y responsabilidad, anuncia que votará a favor la aprobación de la Ley de Ingresos que financiará el gasto público del próximo año y la miscelánea fiscal. Pero quiero dejar bien claro que no estamos de acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo. Se manifiesta a favor de esta propuesta porque es una propuesta justa, equilibrada y consistente en la realidad del país, con las necesidades de las familias mexicanas, con las demandas del sector privado. Una propuesta que apunta al desarrollo de México.
Bueno, posteriormente se dio paso a la discusión en lo general de esta miscelánea fiscal. Legisladores de los grupos parlamentarios se refirieron a, pues precisamente, este dictamen en posicionamientos a favor y en contra. Que se acabe la simulación, mostrado que el aumento de 1 punto porcentual en el IVA impacta en la economía de las familias de la frontera en mayor medida que el impacto que causa en otras regiones del país. Además, la entrada en vigor de la homologación del IVA no cumple en términos de justicia social. Sabemos que tenemos una deuda con la gente y la estamos cumpliendo. Y la estamos cumpliendo votando con conciencia, con la representación que nos da solo una cosa, los votos que obtuvimos en las urnas. El gobierno federal nos mintió al afirmar que las reformas estructurales y en particular la miscelánea fiscal recaudatoria elevarían el potencial de crecimiento del país y generarían mayor bienestar para los ciudadanos. Nada más alejado que la realidad. En este dictamen se privilegian 34 medidas adicionales a las que envió el Ejecutivo en su paquete económico. Estas medidas para promover el ahorro de las familias, la inversión de las empresas y la formalización de la actividad económica. Luego de la discusión a favor y en contra, se presentaron las reservas, algunas de ellas aprobadas, fue la del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se aceptó duplicar el tope planteado para deducción de impuestos a personas físicas que se dedican a actividades del sector agroalimentario. Esta reserva al artículo 74A ha generado consensos. Ha generado consensos de grupos parlamentarios que ven en esta reserva la posibilidad de que los pequeños productores del sector primario mejoren su condición. Bueno, otra de las reservas que fueron aceptadas fue una modificación al artículo 22, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor solicitado o pago de lo indebido, sin que la autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes. También el Pleno aceptó modificar el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para fortalecer las medidas que garanticen el cobro de las contribuciones. El humanismo económico. Informar al contribuyente, a sus representantes legales y tratándose de personas morales, también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que vayan conociendo en el desarrollo de su proceso. Bueno, y finalmente el Pleno de San Lázaro modificó la fracción cuarta del artículo 7º transitorio del Código Fiscal de la Federación para apoyar al sector de artesanos. Todo esto durante la sesión del 19 de octubre. Con el esquema propuesto, este sector podrá cumplir obligaciones en materia del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado de manera sencilla, de forma tal que se facilite su acceso a la formalidad. Bueno, agotada la discusión en lo particular alrededor al filo de las 9 de la noche de este 19 de octubre, el dictamen se sometió a votación con los artículos en términos del dictamen y con las modificaciones aprobadas. Se validó con 301 votos en pro, 173 en contra y 7 abstenciones. Aprobado, por lo tanto, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Y al filo de las 9 de la noche de este 19 de octubre, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la legisladora Gina Andrea Cruz Blackledge, subió a tribuna para fundamentar ante el Pleno dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Este documento contempla un crecimiento económico de entre 2.6 y 3.6% en el próximo año, un tipo de cambio, esto es importante, de 15 pesos con 90 centavos para cada dólar y estima una recaudación participable de 2.431.465.8 millones de pesos, entre otros aspectos. Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporte en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión
el comportamiento del precio del petróleo observado respecto del promedio amparado por las coberturas petroleras y de la subcuenta del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Las fracciones parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro después fijaron su postura en tribuna respecto a la ley de ingresos. Por supuesto, destacaron los principales puntos del dictamen, pues que tienen que ver con la recaudación de los dineros para el próximo año 2016. Los grupos parlamentarios de Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena fueron los primeros en tomar la palabra. Dotar al gobierno federal de los instrumentos necesarios y suficientes para cumplir con esa función vital del Estado mexicano, y por otro, que la recaudación no afecte a los que menos tienen, que incentive la inversión pública y que los impuestos de todos los mexicanos sirvan efectivamente. Que propusimos adicionar en la Ley de Ingresos la disposición de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transparente en los informes trimestrales a este Congreso el desempeño y la evolución de las coberturas financieras que se contratan para mantener el precio del barril durante el ejercicio fiscal 2016. Los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadanos tenemos el compromiso de que las finanzas públicas se ejerzan en un sentido de racionalidad y austeridad y en beneficio de todos los mexicanos. El titular del Ejecutivo sigue proponiendo contratar deuda para compensar el menor ingreso de recursos a las arcas públicas. Preocupa muchísimo el hecho en que la ley de ingresos autorice de manera expresa, así está en la exposición de motivos, que se puedan bursatilizar fondos del ramo 33, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que paga por la infraestructura educativa de los estados, sin autorización de este Congreso. Y posteriormente, la noche del 19 de octubre, hicieron uso de la tribuna con el objetivo de fijar posicionamiento sobre la ley de ingresos legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Verde, del PRD, del PAN y del Partido Revolucionario Institucional. Capaz de satisfacer los requerimientos de la gente sin crear, óiganlo bien, sin crear nuevos impuestos, sin incrementar los que ya existían. Y en 2016 empezaremos con un nuevo horizonte de estabilidad, de crecimiento. Logró ajustar el tipo de cambio de 15.90 a 16.40. Con este hecho, se aumentarán significativamente los ingresos y se corrige la subestimación que tenía el cálculo del Ejecutivo. De igual forma, propusimos y logramos que las localidades en donde se extrae el agua sean beneficiadas de manera directa. El reto no era no crear nuevos impuestos ni incrementarlos. El reto era revertir la toxicidad de una mala reforma fiscal. El reto es un presidente que habla de apretarse el cinturón a los mexicanos y que no hace lo propio, porque ya vimos dónde quieren despachar en el futuro la Secretaría de Salud. Esta ley refleja los beneficios fiscales para promover el ahorro y la inversión, así como para fomentar la formalización, y con ello se busca otorgar un impulso a la actividad económica, pero garantizando en todo momento preservar la solidez de los ingresos públicos como acción responsable. También en la noche de este 19 de octubre se inició la discusión en lo general a favor y en contra del dictamen de la ley de ingresos que recibirá el Estado durante 2016. El límite del gobierno en toda democracia es la ley, y esta debe prohibir toda arbitrariedad. Por estos motivos expuestos, votaré en contra de esta iniciativa de ley de ingresos. ¿Para qué? Para señalar el tema de la deuda irresponsable y de la arbitrariedad en el cobro de los impuestos que no pasan por este Poder Legislativo. Este trabajo que se hizo logró incrementar a 17,000 millones de pesos con la paridad del dólar y también por los aprovechamientos. Con esto se va a garantizar mayor infraestructura pública, mayores pagos a trabajadores del Estado, construcciones de nuevas escuelas y muchas cosas más. De todo lo que ha dejado de obtener el gobierno por concepto de venta de hidrocarburos, tenemos que tomar parte de los ingresos de la recaudación y aparte sumarle
todo lo que se está obteniendo por la deuda, que ahora es casi del 50% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué vamos a favor? Porque logramos que el tipo de cambio pasara de 15.90 a 16.40, consideración primera de esta comisión. Porque logramos que se incrementara en 9.458 millones de pesos la estimación de la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios. Y fue a las 11 de la noche con 5 minutos y 45 segundos cuando el Pleno de la Cámara de Diputados este 19 de octubre aprobó con 443 votos, pues en lo general, la Ley de Ingresos. Ya durante el debate en lo particular, se aprobó ahí una modificación al artículo 23 de la Ley de Ingresos para establecer estímulos fiscales a quienes se dedican al pequeño comercio. Es que los grupos parlamentarios deberán establecer el incremento de 200,000 a 250,000 pesos para los ciudadanos que tributan en el régimen de incorporación fiscal RIF, para obtener el estímulo fiscal del 100% del pago del impuesto al valor agregado IVA. Bueno, también se aceptó por el Pleno una reserva, un artículo para fijar plazos en los que Petróleos Mexicanos pueda recibir una contraprestación por las inversiones afectadas en las rondas cero y otras futuras. Para la explotación de dichos yacimientos, Pemex había ya realizado numerosas inversiones en exploración e infraestructura, por lo cual se consideró que por lo menos la paraestatal debía recuperar las inversiones que había realizado en los yacimientos que se privatizaran. También el Pleno validó una modificación al artículo 13º transitorio que tiene por objeto transparentar recursos ociosos que están a cargo de estados y municipios. Los aprovechamientos provenientes de los reintegros que realicen las entidades federativas en términos del presente transitorio no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras. Bueno, ya eran precisamente las 3 de la mañana con 16 minutos y 17 segundos cuando el Pleno de la Cámara de Diputados puso ya a discusión pues los artículos o en lo general y en lo particular el dictamen luego de más de 15 horas de sesión y concluía la discusión en lo particular. El dictamen se aprobó con las modificaciones aceptadas y los artículos quedaron en sus términos. Se aprobó con 296 votos a favor, 177 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 296 votos, el proyecto de decreto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Luego de la aprobación de la Ley de Ingresos, también el Pleno aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la glosa de las comparecencias de funcionarios que estarán pues a partir de hoy compareciendo aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a otros temas porque también este 19 de octubre la Cámara de Diputados se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El presidente de la Cámara Baja, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, al inicio de la sesión del 19 de octubre, acompañado por legisladores de todos los grupos parlamentarios, hizo un llamado desde tribuna a no escatimar recursos para batir esta enfermedad que, de acuerdo con cifras del INEGI, de 2009 a 2011 ha causado ya la muerte de 100,000 mujeres en México. Contribuyamos a concientizar sobre su letalidad y aún más sobre las posibilidades de prevenirlo y curarlo. Rindamos un homenaje a todas las mujeres guerreras que han fallecido, a las que han sobrevivido y a las que en este momento libran esa lucha. Nuestro reconocimiento. Recordemos, la mejor manera de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama es tocando la vida. Gracias.